Detrás del crimen de Nisman se esconde una batalla feroz entre Antonio Stiuso, el espía más temido de la Argentina, contra el general Milani y Fernando Pocino, dos jefes del aparato de inteligencia kirchnerista. La pelea entre espías que es clave para entender el crimen del ex fiscal de la AMIA. ¿Qué pasó la noche del 18 de enero del 2015 en el departamento de Nisman en las Torres Le Parc? ¿Por qué había tantos espías del ejército y de la CIDE intercambiando comunicaciones? ¿Quién es el suboficial Joaquín Pereira, alias El Verde, la mano derecha de Milani? Según un informe interdisciplinario de la Gendarmería Nacional presentado en la causa, Nisman fue asesinado con la asistencia de otras dos personas. Ustedes recordarán que no tenía pólvora en las manos, cómo eran las manchas de sangre en el baño, el hecho de que la pistola 22 estaba debajo del omóplato izquierdo y otras pistas que demuestran que el crimen fue la hipótesis más probable. Todos los argentinos nos enteramos en la noche del 18 de enero del 2015 que el fiscal de la AMIA estaba muerto. Sin embargo, desde las 8 de la mañana, Pocino, que era el director de reunión de la CIDE, Milani, que era el jefe del ejército y además director de inteligencia del ejército, Juan Martín Mena, que era el segundo de la CIDE en ese momento, y Stiuso empiezan a intercambiar comunicaciones según los registros telefónicos. Además, a las 16:15 de ese día, la CIDE de Cristina Kirchner entró a la base de datos de migraciones para saber si Stiuso se había ido del país o no. Estos elementos demuestran que el gobierno de Cristina Kirchner algo sabía, algo estaba ocultando. Esta semana, el fiscal Tayano llamó a declarar a 90 militares y 200 PSI, civiles de inteligencia militar que respondían al general Milani. ¿Por qué? Porque sospecha que de esas declaraciones y del entramado de los llamados telefónicos pueden surgir pistas en cuanto a los autores materiales del crimen del fiscal de la AMIA. El suboficial Joaquín Pereira es la mano derecha de Milani, que lo siguió durante toda su carrera, pero lo más importante es que cuando Cristina empieza a desplazar a Stiuso, Joaquín Pereira, el Verde, aparece de intermediario entre la CIDE y la Dirección de Inteligencia Militar del Ejército. ¿Cuándo empezó la pelea entre Stiuso y el general Milani? ¿Por qué Stiuso abrió la causa contra la empresa de seguridad Dark Star? ¿Qué tiene que ver Leonardo Scaturice, el dueño de Fly Bondi, en esta trama de espías? La guerra entre Stiuso y el general Milani empezó en el año 2013, cuando Cristina Kirchner, en forma sorprendente, firmó el pacto con Irán por el atentado contra la AMIA. La expresidenta desconfiaba de Stiuso y le ordenó que dejara de investigar a Irán como el supuesto autor intelectual del ataque contra la Mutual Judía que en 1994 dejó 85 muertos. Y cuando decide desplazarlo a Stiuso en noviembre del año 2014, un mes antes del crimen, empieza a apoyarse en el aparato de inteligencia de Milani. Stiuso, por ejemplo, había registrado con la tecnología de la CIDE, antes de ser echado, que las famosas valijas para interceptar celulares funcionaban desde la sede del edificio Libertador, donde se encuentra la comandancia del ejército. Ahí empezó la pelea entre ambos. Pero, paralelamente, se había abierto la causa Dark Star, donde Stiuso denunciaba que esta empresa de seguridad estaba haciendo espionaje para Gran Bretaña.
¿Qué se descubrió ahí? Escaturice, el actual dueño de Flybondi, hablaba frecuentemente con Pocino, con Mena y otros jefes del aparato de inteligencia kirchnerista. La causa todavía está en trámite, no tiene imputados, pero demuestra la ferocidad de esta pelea silenciosa entre los principales jefes de la inteligencia argentina. Pasan los años y esta pelea continúa. En el año 2025, Escaturice, radicado en Miami, es la puerta de entrada del presidente Milei a la gestión, a la administración de Donald Trump, a través de un grupo conservador de Miami. Además, compra Flybondi y es oficialmente lobista de la CIDE de Javier Milei ante el gobierno de los Estados Unidos, desplazando a Estiuso de todo tipo de asesoramiento en cuanto a la actual CIDE, a la CIDE de Javier Milei. La purga y el exilio. En noviembre del año 2014, Cristina Kirchner hizo una purga en la cúpula de la CIDE. Echó a los directores que tenía en ese momento y los reemplazó por dos hombres de su extrema confianza, Oscar Parrilli y Juan Martín Mena. El problema era Estiuso, que recién logran desplazarlo en noviembre del año 2014. Después del crimen del fiscal Nisman, Estiuso es amenazado y decide asilarse, exiliarse en Estados Unidos junto con su familia. En Washington, Estiuso se dedicó a escribir un memorándum donde afirmó que el móvil del atentado contra la AMIA de 1994 fue la interrupción de la cooperación nuclear entre Argentina e Irán y que lo que se intentaba con el pacto con Irán era reanudar esa cooperación tecnológica tan sensible para la estrategia militar de Teherán. Las escuchas al teléfono de Parrilli y el intento de destruir a Estiuso. ¿Qué decía la escucha telefónica entre Cristina y Parrilli cuando la expresidenta lo trata de pelotudo? ¿Querían realmente matarlo o apretarlo? ¿Por qué la presidenta en esa conversación al final dice: también le pedí ayuda a Milei? Hola. Hola, Oscar. ¿Quién le habla? Yo, Cristina, pelotudo. ¡Ay, Cristina! Porque me había llamado un periodista recién. No te conocí la voz. Por lo de Estiuso. Sí, pero vos sabés que estoy en lo que ella la estoy buscando en La Nación. Reportaje que hizo. Por eso estoy llamando, porque este tipo hay que matarlo. Pero es un cara dura. Cristina habló de matarlo a Estiuso, pero Parrilli lo corrigió y dijo de destruirlo políticamente. Lo cierto es que Estiuso declaró que Cristina le dio la orden a Mario Isi, de este famoso intendente del Gran Buenos Aires, de que se lo saque de encima. Y así se lo contó un empresario que fue enviado por Sergio Massa cuando Massa estaba en contra de Cristina Kirchner, según declaró el mismo Estiuso en la causa por el crimen de Nisman. Ante la justicia, sin que nadie lo desmienta, Estiuso afirmó que había un plan para matarlo y que ese plan empezó con el asesinato del Lauchón Viale. La guerra sigue abierta, todavía está empatada, no hay un ganador, porque en las distintas causas judiciales en que se investigan todas estas denuncias no hay ningún procesado y menos hay un condenado. Sin embargo, hay varias minas que van saltando poco a poco en esta puja entre los principales jefes del espionaje de la Argentina. Sin lugar a dudas, la declaración testimonial de 90 militares y 200 PCI que trabajaron con Milani va a ser importante para tener una luz, una pista sobre los autores materiales del crimen del fiscal Nisman. Porque no es habitual que en un día existan tantas comunicaciones, como tampoco es habitual que un espía de la CIDE haya entrado al departamento de las Torres esa noche mientras estaba la fiscal Fein y Sergio Berni y otras 68 personas en un departamento de 2 ambientes, en un procedimiento policial que lo que hizo fue contaminar la escena del hecho.
Es decir, el gobierno de Cristina Kirchner oculta algo, todavía no sabemos qué, pero de esas declaraciones van a surgir alguna luz que nos acerque a la verdad.